trying to bribe you with defeat. Before the law. I'm trying to bribe you with defeat. This door was intended only for you. I'm trying to bribe you with defeat. Trying to bribe you with defeat. The dream of a nightmare, 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 of a nightmare. Bueno, ya no me acuerdo. ¿Para qué?
La puta de Verónica no respondió. Tal vez no le llegó el mensaje. Lo mando de nuevo. No, ¿y si sí le llegó? Dios, qué miseria. Qué perro de mierda. No aguanto más. Ahí sale el sapito. Qué bueno. Lo mato al perro. ¿A palazos? No, veneno. En la comida. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my Ahí baila. baby, my Qué bueno. Y qué voz. Parece Mario Lanza. honey, you lose me, then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. Dichoso él. Si me ganara algo así me compraría un serrucho marca Jerry Tree. Esos que parecen cimitarras. Qué boludo. Chau, sapito cantor. Besitos.
Pedaleo, pedaleo, al repedo es al pedo. Si lo pensás, andar en bicicleta es como vivir. Pedaleás y pedaleás, vas y venís. El de dónde y el a dónde no importan. Importa el pedaleo, que es tedioso, que es esperante. Si lo pensás, andar en bicicleta es como vivir, una caca. Y si no lo pensás, también. Pedaleo, pedaleo, al repedo es al pedo. No cagué esta mañana. Mierda, no cagué. Qué cosa extraña. Bueno, cago en el estudio. Pedaleo, pedaleo, al repedo es al pedo. Caca y pedo con olor a huevo. Miguel. ¿Cuánto tiempo? Sí, la última vez habrá sido la fiesta de egresados. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien. ¿Vivís por acá? No, ¿por? Ah, ¿Qué andas haciendo? ¿en qué sentido? Digo, en la vida. Trabajo en un estudio jurídico. Teléfono, carpetas, oficios. Qué bueno, che. Como todo. Mujer, hijos, Ni lo uno ni lo otro. novia, ¿Vos qué haces? estudio filosofía, practico kung fu, actúo también. ¿Actuás? Sí, ¿Teatro? tele, publicidad, teatro. Escribí una obra. ¡Qué bárbaro! Sí, fue una experiencia transformadora. Crecí mucho. Va, creo que todo te hace crecer, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, me tengo que ir yendo si no llego tarde al trabajo. Me alegra verte bien. Dale. Un día de estos. Dale. Pablo Dun. Siempre fue el pibe de alegría. Debe ser una mierda esa obra que escribió. Fue una experiencia transformadora porque ahora es mucho más boludo que antes. No, no es boludo. Es buen tipo. En segundo o en tercer año éramos bastante amigos. No venía a tango él. Se garchó a Valeria Quintana. Verónica que no responde. No recuerdo que Pablo quisiese ser actor. Era más hacer música. Tenía bandas. Tocaba el bajo. Quizás es buen actor. Bueno, al menos él hizo algo, ¿no? Pedaleo, pedaleo, al repedo, es al pedo, caca y pedo, con olor a huevo. Pedaleo, pedaleo, al repedo, es al pedo, caca y pedo, con olor a huevo. Pedaleo, pedaleo, caca y pedo, con olor a huevo. ¿Sexto? Sí. Qué belleza, Dios. Mira lo que es. Me da taquicardia. Mira la maravilla que es. Y mírame a mí al lado de ella. Soy un gusano. Un sapo negro. Asqueroso. Debo tener mal aliento. Ella lo debe estar oliendo. O me huele el olor a gato. A meo de gato. Qué asco, debe decir. Mira esas tetitas. Esa naricita. Debe tener la pancita chata. Una tanguita. Me hace mal. Me hace mal. Mal. Y vos, Verónica, que sos una especie de vil caricatura de este infierno, no respondés. Qué flor de puta. Chau. Chau. Sos lo más lindo que vi en mi vida. Daría un riñón y 2 litros de sangre al mes por vos. Pero ¿quién lo va a querer? Si es toda una porquería lo que tengo adentro. Lo único lindo del día ya pasó. Ahora el calvario de tedio. Alguien máteme ya. ¿Estudio Luna?
¿Por qué asunto es? Aguárdeme un instante. Doctor Luna, Jonathan Pedemonte contra Imperio Construcciones. Bueno. Este país se va a la mierda. ¿Qué van a ir a ver? No da para quedarse mucho más en este país. Cada vez se llena más de personas con quienes no quiero convivir. Es un circo, lleno de animales y pocos payasos. Tal cual. Te conté que mi novio se va a Dallas en un par de semanas. Vos tenés un amigo ahí. Sí, por ahí. Ama Estados Unidos. Va todos los años de paseo. Y ahora me quiere llevar. ¿De paseo a Dallas? No, va a un curso. Él es ingeniero en petróleo. Va. Eligió el lugar porque le encanta Estados Unidos. Y es otra cosa ya. Todos hablan inglés desde chiquitos. ¿Quiénes son todos? Toda la familia. Hablan inglés como segundo idioma o como primero porque lo hablan en la casa. No sé si tendrás mucha experiencia, pero ¿no sabes si a las minas se les va dilatando cada vez más el orto por exceso de sexo anal? No sabría decirte mucho. Fisiológicamente no. No debería, ya que es un sistema muscular con fibras rojas y blancas y gracias a los mecanismos de actina y miosina vuelve todo a su lugar, a no ser que tenga una falta de algún mineral y no lo permita. Claro, es lo que pensaba. ¿Tiene guita tu novio? Suena culto. Muy culto. Otra vez hablando de su novio. Tengo la suerte de salir con un hombre con quien puedo hablar y no un imbécil que habla pavadas todo el tiempo. Tráeme el expediente 28883. Bueno. Ni mu. Bueno, veo que se terminó de verdad esta vez. Ahora ni el polvo ocasional me queda. No está mal Cristina. Debe ser gauchita. El bobo aquel cree que con hablarle siempre de su obsesión sádico-anal va a despertar en la mina ganas de que le hagan el orto. Bueno, es la base de la publicidad a fin de cuentas. Me caigo y me rompo la cabeza. Se rompe la cabeza. Se rompe toda. Cristina me encuentra y dice, tiene la cabeza toda rota. Y chao. ¿Qué me queda entonces? Pedalear, almorzar, estudio, pedalear, ducha, paja, arroz integral, dormir, tal vez soñar, el diario, pedalear. Mierda, no traje la guita para pagar la deuda del teléfono. ¿Dónde la dan? En un teatrito del Abasto. Aquí tiene. 28883. ¿Y vos tenés algún programa para este fin de semana? Nada. Qué deprimente. ¿No habías vuelto con tu novia? No, la veía a veces. Ya hace un tiempo decidí cortar eso. ¿Los escritos están listos? Sí, ahora va Miguel a diligenciarlos. Te dejé los oficios ahí. Bueno, voy ahora en un rato y aprovecho para almorzar. Claro, la comida que pedimos acá es demasiado grasosa para el principito. Con la grasa no tengo problema. Son las harinas refinadas. Y peor el azúcar refinada. Es veneno. Son todos cuentos. Vos te referís a la sacarosa y demás monosacáridos y disacáridos. No son sanísimos, pero no tienen por qué hacerte nada.
Anda yendo. Si no, no vas a hacer tiempo con todo. Ya. La mujer perfecta del cuarto piso se ve que almuerza más tarde. No la engancho nunca a esta hora. Tiene buena onda en el ascensor, pero hay que ver si no es de lástima. ¿Qué puede sentir por un estropajo humano como yo sino lástima? No soy nada. No soy alto, no soy bajo. No soy gordo ni flaco. No soy inteligente ni idiota. No soy culto ni bruto. No soy nada. Va, sí. Soy un discapacitado ontológico. Sí padezco de mis facultades existenciales. Las minas lo huelen eso, de inmediato. Como los tiburones huelen la sangre. Che, no cagué todavía. Me preocupa un poco. Nada, no escribe. Ante la FIP, una obra de Pablo Duno. Pedaleo, pedaleo, al repedo, es al pedo. Pedaleo, pedaleo, al repedo, es al pedo. Pedaleo, pedaleo, al repedo, es al pedo. Caca y pedo con olor a huevo. Pedaleo, pedaleo, al repedo, es al pedo. Pedaleo, pedaleo, caca y pedo con olor a huevo. ¿Qué mirás, cabeza de termo, burócrata? Está clarito, Verónica. ¿Querés que te ruegue? Que te voy a rogar si sos un feto. Prefiero consumirme en la contemplación vana de la ninfa del cuarto que mendigarte un polvo. Va, Verónica no está mal. No debería haber dejado que todo se vaya al carajo. Creo que podría ordenarme la vida. ¿Habrá alguien perfecto?
te cura o te mata. Es en el -69 cuando César dejó de ser pobre. Le gustaba llevar el anillo de plata de los senadores. Comenzó por apoderarse de España ulterior. Por entonces, Albucius todavía flota y crece en el líquido de su madre. En Cádiz, César sale del templo de Hércules. Choca cara a cara con una estatua de Alejandro y se queda estupefacto. Se sienta sobre uno de los fríos escalones del Zócalo. Según él mismo escribió, en ese momento experimentó un sentimiento triste que no había conocido antes. Piensa, tengo 29 años. Nada he hecho a la edad en que este hombre ya dominaba la tierra. Pierdo el tiempo. Mi sangre corre por unos brazos y unas manos inútiles. Abandono España y sus ovejas en la Tierra Roja. Vuelvo al lugar donde no me esperan y donde a partir de ahora tendrán que preocuparse por mi presencia o por mi nombre. En 6 días estoy en Roma. Hace ensillar los caballos. Atraviesa las Galias. Pasa por Novara y Milán. Se casa con la nieta de Sila y de Pompeyo. Es increíble. No te veo en 15 años y te vengo a encontrar 2 veces en el mismo día. Sí, es cierto, ¿trabaja por acá? No, ¿por? Sentate. Estoy medio apurado. Pero 5 minutos hasta que termine los bocaditos. Dale, unos minutos tengo en realidad. ¿Querés? No, gracias. Así que sos actor. No diría eso. Más bien actúo. Estudio. Hago teatro. ¿Te gusta? Me encanta. Ahora estoy yendo a un casting. ¿Casting de qué? ¿Y vos? ¿Yo qué? Digo, ¿estás contento? Y no. Ah, ¿no? Y no, ¿para qué te voy a mentir? Francamente. ¿Sabías que a nuestra edad Alejandro Magno había conquistado la mitad del mundo? Era amo y señor de docenas de pueblos entre el Mediterráneo y el Himalaya. Lo adoraban los egipcios. Había visto los faquires en la India y acababa de volver a Babilonia para morirse. Algo sabía. Bueno, yo nunca hice un pedo. Algo habrás hecho. A los 9 años hice un castillo precioso con los rastris. Fui a los esteros de Liberá, vimos yacarés, carpinchos, vi un yaguareté. En las cataratas vi unos moritos muy exóticos. Y me agarré a piña con un mozo una vez. ¿Mujeres? Quiero hacer algo. Yo puedo ser tu medium para que hagas algo enorme. Para que cumplas tu sueño de pibe. La paz mundial. No. Un mundo sin fronteras. No, ¿te acordás que la profesora de música de primer año una vez nos preguntó a quién admirábamos? ¿A quién teníamos como modelo? No. Vos, me acuerdo, respondiste Miguel Ángel Solá. Ah, sí. Me acuerdo que te gustaba actuar. Hacías cosas. Sí, de hecho estudié teatro, pero hace rato que no hago nada de eso. Hay gente que dice yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Pues no, eso es una pelotudez más grande que una casa. Todo es casualidad. Y esto es una gran casualidad. Te dije que voy a un casting. Me acaban de llamar. Es una publicidad grande, enorme presupuesto. Se les cayó la gente que habían contratado para hacerla. Necesitan 2 tipos que practiquen artes marciales. Yo no practico artes marciales. Les da lo mismo. Necesitan 2 tipos. Yo iba a ir y hacerlo con alguien de ahí. Pero yo no hago artes marciales. Les da lo mismo. Yo voy a estar haciendo una forma y vos haces unas monerías a mi alrededor. Monerías. Te explico mientras vamos. Pero tengo que ir a trabajar. Escúchame bien. Hace 15 años que no te veo. Y justo hoy te vengo a encontrar 2 veces en 2 puntos de la ciudad que no frecuento. Y digo justo hoy porque el llamado para el casting lo acabo de recibir. Y si no te encontraba tenía que ir y ver si alguien de ahí lo quería hacer conmigo. Y vos no estás contento. Tu sueño olvidado, una vida kafkiana.
¿Por qué no aprovechar esta casualidad? Es un favor que nos hacemos el uno al otro. Yo venía pensando en cambiar. A partir de mañana, avísame de castings y cosas así. Y me pongo en marcha con todo. Pero ahora tengo que retomar el laburo. Tengo que llevar unos oficios. Llamá y decí que estás enfermo. ¿Vos decís? Claro, no me cabe duda, es evidente, dado el tenor de la casualidad en presencia de la cual nos encontramos. Cuando tenía 8 años yo hice taekwondo. Dale, vamos yendo. Acompáñame que saco la bici. Allá. Dale que no hay mucho tiempo. Dale, llamá a tu laburo. Bueno, teneme. Pero un cacho. Hola, Cristina. Sí, Miguel. Me siento pésimo. Estoy descompuesto. Me voy a tener que ir a casa. No, no son los sándwiches de pan integral. Eso es bueno. Lo que es malo son esos sándwiches que vos comes. No sé, la ciudad está llena de bacterias, porquerías. Decirle lo que te digo. Que me descompuse. No, lo de la harina no. Que me siento mal. Bueno, lo vemos. Chau. Yo voy a estar haciendo una forma, el chonji, y vos vas a estar luchando contra mi forma, pero sin tocarnos. No soy muy habilidoso, ¿eh? Entonces hacé como un samurái de las películas de Kurosawa, más estático. Mirame, medime, solemnemente, estirá los brazos. ¿Hiciste yoga alguna vez? No, pero me doy una idea de lo que decís. Así con tono de austeridad, sin gestos, sin histrionismo. Exacto. Un teatro de la pobreza. Como esa película Sábado. ¿La viste? Ah, no. Yo estoy en contra de eso. Es una actuación sin alma. No. Yo no estoy diciendo eso. ¿Qué onda Bresson o Aki Kaurismäki? No. Voy por otro lado. Entonces no te entendí. Yo sigo al Odin Teatro. Hice un seminario ahí. Yo ya era un apasionado del teatro, pero eso me cambió la manera de ver todo. Como te decía, un teatro pobre. Cada uno hace lo que puede. Por ejemplo, en este caso se necesita alguien que practique artes marciales. Y yo aporto el kung fu. Y vos lo que podés. Entiendo. Es acá. Espera. Esto debería escribir en el diario. Es un delirio. Esto le gustaría a Oisman. Le va a encantar esto. Uy, creo que tengo que cagar. ¿De qué es la publicidad? De pañales. ¿Y? ¿Ya te aprendiste el bocadillo? ¿Qué? Tus líneas. Sí. Ahora podés empezar a componer. Pero me duele terriblemente la panza. Usalo. Y el traje me va medio incómodo. Exacto. Ahora empezaste a entender el teatro en el que creo. Acción. ¿Qué te pasa? Estás alicaído. Sí, es que tengo karate. Y ya sabes lo que me pasa en karate. Cierto. Pero tengo la solución. Tomá, ponete esto. Corten. Ahí cortamos y ya nos metemos en la escena de la clase, de la pelea, digamos. Acción.
Bueno. Bien. Está bien. Continuemos con la escena final. Acción. ¿Y cómo te fue? Como siempre, pero esta vez pude terminar la clase. Yo hace años que los uso. ¿Y vos? No seas esclavo de tus miedos. Emancipate. Ropa interior desechable Libertus. Corten. Está bien, muchachos. Estuvo bien. Lo hicieron muy bien. Gracias por venir. Estábamos desesperados. ¿Cuándo nos avisan? Hoy tenemos gente hasta las 5, así que enseguida después los estaremos llamando, porque estamos rodando mañana a primera hora. No se olviden de anotar su número de celular en la planilla de entrada. Muchas gracias. De nada. Gracias por esta oportunidad. De nada. Ustedes lo hicieron con mucha gracia. Estuviste muy bien. Hay que lanzarse. Tenías razón con eso de que todo es causalidad. ¿Viste? ¿Nos llamarán? Mira, hoy nos encontramos 2 veces. Hicimos el casting, nos felicitaron. Yo estoy conforme. Vos estás conforme. Para mí que sí. Che, tengo que ir a la facultad. Dale, nos vemos mañana a primera hora, ¿no? Claro que sí. Sajus nerushimi respulix badomnix potilana vieki velikaya rus. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras me impiden ver, aunque me espere el dolor y la muerte, hacia la del cuarto me llama el deber. Empieza Ponegro a la batalla, hay que conquistar su aceptación. A las barricadas, por el triunfo del más alto. Ahí vamos. 4º piso. Alia y acta est. Hola. Hola. No sé si me reconoces, yo trabajo acá arriba en el estudio Luna. Claro. Compartimos el ascensor muchas veces. Permitime que me sincere y haga algo excepcional. Te quiero invitar a tomar algo hoy cuando salga de acá. Ah, bueno. Déjame primero explayarme brevemente y luego me respondes. No soy un valiente y debo aprovechar los impulsos. Te preguntarás los motivos de este exabrupto tan inesperado, acaso inimaginable. Es simple. Hablando mal y pronto me tenés loco. Desde la primera vez que te vi me quedé tildado como un obseso pensando en vos. Cada vez que coincidimos en el ascensor y te veo y te vuelo, me pongo a zumbar por adentro como si estuviera lleno de abejas. Gracias. Cada vez que me cruzo con vos, al separarnos me queda un efecto residual. A veces dura horas, a veces días, en que todas las demás mujeres me parecen meras sombras. Figuras inconclusas, inexpresivas en comparación a vos.
A veces ni siquiera hace falta que me cruce con vos para que el efecto sea el mismo. La sola evocación de tu imagen logra eso. Cuando termine de trabajar, ¿querés ir a tomar algo conmigo? No es que no quiera, es que a veces viene a buscarme mi novio o me dice encontrarnos. Bueno, si viene hoy, vamos algún otro día que sepas que él no va a venir. Hoy es mi último día acá. Bueno, ¿ves? Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Justo hoy que me armo de coraje, es tu último día. Vamos hoy. ¿A qué hora salís? A las 5, pero puede que venga mi novio o me diga de encontrarnos. Dame tu celular y te mando mensajitos si veo que me libero. De acuerdo, estoy absolutamente convencido de que vas a poder. Te anoto mi número y vos me llamás. Toma, espero tu mensaje. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Tenés algo del caso Pedemonte contra Imperio Construcciones? Porque yo estuve hoy en el juzgado. Qué boludo, no le pregunté el nombre. No sé, yo no entiendo nada, pero me dijeron que esta semana tenía que salir el jefe. Yo ya estuve acá, era acá. Por ahí estaba ese cielo que era una paleta de azules, y ese ojo planetario, y el enano. En un episodio de No Toca Botón había un enano. Olmedo se pegaba un tiro en las bolas porque se daba cuenta de que la poronga del enano era 1000 veces más grande que la suya. Hablando de envidia del pene, tengo que llamar a Goisman. La coronación de una emancipación. Señoras y señores. Hola. ¿Licenciado Goisman? Sí, todo bien. Es más, todo extraordinariamente bien. Eso mismo le quería decir. Ya está. Todo irá bien. No tengo más bloqueos. Le aseguro que no es precipitado. Esta vez ha habido cambios externos e internos. Hechos tangibles. Hechos pensados también. Algo así como una epifanía. No iré el lunes. Pero si quiere y ya como amigos podemos encontrarnos y charlar cuando guste. Definitivamente. Un abrazo.
Soy Phil Spector a punto de producir Be My Baby. Tengo tiempo. A ver si tiene el enano ese. Yo sé que lo vi en alguna parte. O al ojo. O al cielo. Perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures form and multiply in a drop of water. With infinite complacency, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. ¿Lo puedo ver? Lo estás viendo. Pero yo me refería a las páginas e ilustraciones interiores. Está cerrado. ¿Eh? A ver. Desperatio. Qué impresionante, ¿eh? ¿Artista? ¿Me creerías si te dijera que anoche soñé con ese cuadro? Sí. ¿Y si te digo que soñé también con este de acá?
Y con el de allá, el de Velázquez, No es Velázquez, es Caravaggio. Yo soñé mucho con Caravaggio. en realidad lo debo haber visto ayer y me quedaron en el inconsciente. ¿Viste que según Freud todos los sueños tienen un elemento de algo que viviste el día anterior? Si la muestra la montaron hoy. ¿Estás segura? Segurísima. Estoy en la organización. De modo que tuve un sueño premonitorio. Y seguro que también estaba yo en ese sueño, ¿no? No, a vos nunca te vi en mi vida. ¿Cómo te llamás? Miguel, ¿Y qué haces? soy actor. Qué bueno, ¿en dónde actuás? Publicidad por ahora. Recién empiezo, pero lo mío es el cine. ¿Vos me decías que te dedicás a algo de esto? Sí, trabajo en la Secretaría de Cultura, pero soy licenciada en Historia del Arte. A la pirinola. Qué buena idea esto. Sí, es lindo. Renacimiento en tu calle. Sí, fue idea mía el nombre. Pero Giotto no era medieval. Bueno, y Caravaggio es barroco, pero da igual. Aldorfer era renacentista. Aldorfer. ¿Cuál es? Ese. Esa puesta de sol. Eso también estaba en mi sueño. La batalla de Alejandro en Isos. Ah, cuando le ganó a los persas. ¿Sos admirador de Alejandro Magno? Sí, es raro. Pensar en él me deprime. ¿Cómo es eso? No me hagas caso. Y sí, es apocalíptico. Esta es un poco nuestra serie negra, pero si pasás por Libertad ahí todos los cuadros son más optimistas. Hoy pasé por muchos lados, pero no pasé por Libertad. En mi sueño Alejandro me alentaba a hablar con una mujer. Solo que Alejandro no era Alejandro, era Laoconte. Son todas escenas desesperadas. Acá los turcos estaban por tomar Viena y Adolfo creía que se venía el fin del mundo occidental y cristiano. En mi sueño la luna era roja, pero no había ni turcos, ni persas, ni siquiera... ¿Te tenés que ir? Y sí, debería. Me encantó charlar y hablar de sueño, del arte, de sueños de arte, pero tengo una clase de tango. ¿No querés venir? Cuando tenía 17, 18 años iba a tango. Ahora que estoy renaciendo debería volver. Y dale, vení, es muy buena. A ver. ¿A qué hora termina la clase? A las 5. ¿Por? ¿Tenés algo que hacer? Estoy esperando unos llamados. ¿Cuánto cuesta? Sos mi invitado. Dime Odana o Dona Ferentes. La mina me invitó a bailar, la expresión vertical de un deseo horizontal, que me conturce. Igual a las 5 dejo todo cuando llame la princesa del cuarto. To know him is to love, love, love him. Just to see him smile makes my life worthwhile. To know him. Tengo una bicicleta que costaba 1000 pesetas y que corre más que el tren. Por las tardes yo me monto y más ligero que un rayo voy a lucir este cuerpo por la avenida de Mayo. A Palermo, muy temprano, los domingos suelo ir y me quedan embobados muchos ciclistas que hay por ahí. Las bicicletas son muy bonitas. Hola, Hola, ¿conseguiste pareja? Miguel. Hola. Hola. ¿Qué tal? O pantalones. Cómprenos a la soda, que ahora llevan las señoras. Empezamos la clase. Tienen todos grandes cintas y luego la mar de lazo con plumas de pavo arriba y Bueno, de pavo abajo. vamos a separarnos un poco más y empecemos a caminar. Más
intención, más pecho, lento, el pecho erguido, ayudan un poquito a las rodillas y más intención. Cada paso que damos es único. Bien. Y levemente las rodillas flexionadas, la cabeza arriba, un poquito más de intención. Muy bien. Más derecho. Muy bien. Practicar el giro. Este giro de la mujer, pero sirve para nosotros. No es fácil, pero con paciencia te va a ir saliendo. Claro que sí. Ah, vos. Llegás tarde, loca. No. Preferimos que los celulares queden en otro lado o apagados. Si no lo que queda apagado es la atención y el aprendizaje. De acuerdo, discúlpeme. Ya vengo. Bien. Vení, practicamos juntas. Cantala bien. Mira, presta atención, fíjate. ¿Pasa algo? No, la mochila. Não se preocupe. Eu vi que seu irmão pegou sua mochila. Estuve en el casting hoy. Ah, no sé nada, ya no hay nadie. Mugre nomás. ¿Me puede dar el teléfono de la gente o algo? Ni idea eso. Soy contratada por la agencia de limpieza, yo. Que a su vez es contratada por la administración. Que no sé a quién alquila o no el local.
Bueno, fatalidad. Soy Phil Spector que se quedó sin ladrillos para el muro de sonido, pero pensando en I Wish I Never Saw the Sunshine. Tranquilo. Hagámosle caso al doctorcito. Lo escribo en el cuadernito. Ay, pero si estaba en la mochila. Ni el tiro del final, che. Otra vez solos.